En la primera parte de este documental nos centramos en datos relativos a las vidas afectivas de los cerdos, así como también vimos alguna pincelada sobre las consideraciones éticas. En este vídeo nos centraremos en las vidas sociales, y de la misma manera que hicimos en el vídeo anterior, os propongo que empecemos analizando algunos datos relativos a las vidas de los cerdos ferales o de los jabalíes salvajes. Tanto para los cerdos domesticados como para los jabalíes, la unidad social básica son grupos familiares matrilineales de 2 a 5 hembras con su descendencia. Las cerdas de un mismo grupo forman una jerarquía de dominancia estable y lineal, regulada principalmente por la evitación de conflicto por parte de las subordinadas. Un alto estatus social viene dado por la madurez, el tamaño corporal y la fuerza física. La agresividad territorial no es habitual y los grupos sociales muestran evitación mutua cuando se encuentran cerca. Estos grupos se desplazan juntos en busca de comida que suele estar distribuida de manera irregular en el territorio, pero también en el tiempo. Esta organización social podría verse beneficiada por capacidades como la de discriminar entre miembros del grupo e intrusos desconocidos, recordar la localización de zonas con comida o usar información disponible a nivel social sobre la disponibilidad de alimento. En este vídeo intentaremos analizar algunos datos que nos arrojan luz sobre estas hipótesis. En nuestra exploración particular alrededor de la pregunta ¿quiénes son los cerdos?, en esta segunda parte nos plantearemos preguntas como ¿cómo interaccionan?, ¿qué canales sensoriales entran en juego?, ¿pueden aprender unos de otros? Estos son Ramón y Guillén. Ambos fueron rescatados de las inundaciones del río Ebro de 2015 y desde que llegaron al santuario no se han separado. Según sus cuidadores y cuidadoras, estos dos cerdos pasan más tiempo juntos que con el resto de individuos. Ya sabéis todos que muchos años hay inundaciones en el río Ebro y bueno, de las grandes víctimas son los cerdos en muchos casos porque se quedan encerrados dentro de las granjas, mueren ahogados, pero Ramón y Guillén tuvieron la suerte de salvarse. Los encontraron en una acequia después de las inundaciones, hace 6 años ya, y vinieron aquí. Se criaron juntos, llevan juntos desde entonces. Y es a día de hoy, después de 6 años, que, bueno, ahora en verano no, porque hace mucho calor, pero que duermen juntos, comen juntos, pasean juntos y hacen piña frente a otros clanes que hay. Claro, porque lo que hemos comprobado aquí, que los que se crían juntos es una relación de por vida, de por vida. Pero más allá de las historias que se documentan en los santuarios, veamos algunos de los datos que nos proporcionan los estudios científicos sobre las vidas sociales de los cerdos. Por ejemplo, a diferencia de vacas y ovejas, los cerdos no son capaces de discriminar entre dos cerdos a través de una fotografía o imagen en 2 dimensiones. Sin embargo, un estudio publicado en 2008 demostró que cerdas jóvenes son capaces de discriminar entre individuos conocidos solamente en base a estímulos olfativos, visuales o auditivos. Y los lechones pueden discriminar los olores de la orina, las heces y las ubres de su madre a los 7 días de vida e identificar las vocalizaciones de su madre a las 36 horas de vida. Como comentamos al principio, los cerdos son animales gregarios que forman jerarquías sociales estables, y los sentidos juegan un rol fundamental en este contexto. Por ejemplo, el olfato puede jugar un papel en la discriminación de la identidad social, el estado sexual, el estado emocional de otros cerdos en encuentros agresivos y en la creación de estas jerarquías. Veamos un ejemplo de cómo el olfato participa de la discriminación entre individuos conocidos y desconocidos. En 2002, en la revista Animal Behavior, se publicó un estudio que recurrió al test de la habituación-deshabituación. Este test se usa de manera común para analizar si los individuos son capaces de distinguir entre estímulos similares. ¿Pero en qué consiste este test? A los animales se les presenta de forma repetida un mismo estímulo, por ejemplo, un olor. Cada vez que se presenta de nuevo el mismo olor, el individuo va perdiendo interés y lo manifestará reduciendo los niveles de atención e investigación del foco del olor. De manera que tras haber presentado ese olor 3 o 4 veces a un mismo individuo, éste se habrá habituado. Posteriormente, tras esta habituación, el olor es sustituido por otro olor nuevo y distinto, y se analiza de nuevo el comportamiento del animal ante el nuevo estímulo. Si el individuo continúa demostrando una falta de interés, se concluye que el individuo no es capaz de distinguir entre ambos olores. En cambio,
Si el animal demuestra interés por el nuevo estímulo, significa que ha detectado el cambio y que por tanto tiene la capacidad de distinguir entre los dos olores. Volvamos ahora al estudio publicado en 2002, para evaluar cómo se aplicó este test en el contexto del análisis de la discriminación entre individuos conocidos y desconocidos. En dicho estudio, se habituaba a un grupo de cerdas al olor de una muestra de orina de un individuo desconocido, tras ser expuestas a la misma muestra durante 2 veces consecutivas. Esta habituación se mantenía en una tercera exposición cuando la muestra de orina era del mismo individuo desconocido. Sin embargo, si la muestra de orina era de otro individuo desconocido, se producía una deshabituación, se reactivaba el interés por el estímulo reconocido como nuevo. Por tanto, el estudio demostró que cerdas de 10 semanas de vida pueden discriminar entre distintos individuos en base al olor de la orina. La percepción a través de los sentidos es un primer paso esencial para el posterior procesamiento cognitivo y el reajuste de nuestra interacción con el entorno. Tras la percepción, la información debe ser procesada y almacenada. Ahí es donde la capacidad de aprendizaje y la memoria entran en juego. Y los cerdos pueden aprender sobre su entorno de distintas maneras. Por ejemplo, como hemos visto en el ejemplo anterior, pueden aprender por habituación, un aprendizaje basado en un cambio en la respuesta ante un estímulo que se presenta de forma continua y repetida, como podría ser, por ejemplo, acostumbrarse al ruido de un avión. Pueden aprender asociando ciertos aspectos de su entorno con consecuencias positivas o negativas, como por ejemplo el ruido de una puerta que anticipa la llegada de alguien con comida. También pueden aprender asociando sus propias acciones a consecuencias positivas o negativas, como por ejemplo, aprender a usar una palanca que te permite tener acceso a agua. Pero también pueden aprender a través de la interacción con otros individuos. Por ejemplo, en un estudio se realizaron 3 experimentos para evaluar si un grupo de lechones desarrollaba una preferencia por un tipo específico de comida, tras tener interacciones sociales breves con un individuo que ya había sido entrenado para aceptar y comer ese alimento. Para evaluar qué alimento escogerían los individuos observadores, tras la interacción social entre los observadores y el demostrador, se exponía a los lechones observadores a diferentes tipos de alimento, entre ellos el que había estado comiendo el individuo demostrador. Los observadores se alimentaban del mismo alimento que el del demostrador cuando se daba el caso de que compartían corral con dicho individuo, o si era un individuo de la misma camada, es decir, se trataba de un individuo conocido. Sin embargo, cuando el individuo demostrador era un individuo desconocido, los observadores no desarrollaban una preferencia por el alimento que éste había comido. Se hipotetiza que el individuo observador adquiere la información sobre la comida a través de contacto hocico con hocico con el individuo observado, lo que favorece que este individuo entre en contacto con los sabores de dicha comida, favoreciendo que se genere esta preferencia. De modo que los individuos observadores proporcionan información social de manera inadvertida. El rol que juega el hecho de que el individuo demostrador sea conocido tiene probablemente que ver con el hecho de que el individuo observador se aproxime con mayor predisposición y establezca con mayor probabilidad contactos hocico-hocico con individuos que ya conoce. Pero además de este tipo de aprendizajes, resulta que los cerdos, en contextos de búsqueda de comida, pueden sacar provecho de la información que disponen otros individuos. En un estudio, parejas de cerdos debían buscar comida escondida en una de 8 posibles localizaciones. De estas parejas, un individuo era el dominante y el otro el subordinado. Los investigadores proporcionaban al cerdo subordinado la información de la localización de la comida. Lo que observaron es que parecía que el cerdo dominante se aprovechaba de esa situación, siguiendo al cerdo con la información e incluso desplazándolo, reduciendo así el tiempo que le requeriría encontrar la comida. Es decir, el cerdo dominante aprendía a seguir al subordinado hasta la comida escondida en lugar de buscar por su cuenta. El cerdo dominante explotaba la información del subordinado, y esto no significa asumir nada sobre las intenciones de los cerdos. Más bien nos estamos refiriendo al efecto funcional de la situación, donde la explotación queda reflejada en la discrepancia entre el esfuerzo que invierte el individuo dominante en la búsqueda de comida y la cantidad de comida que acaba consumiendo.
¿Cómo reaccionan los individuos subordinados ante la continua explotación de su información sobre la localización de la comida? Los cerdos cuya información estaba siendo rastreada alteraban su comportamiento para minimizar que el individuo dominante pudiese sacar provecho de la situación. Los cerdos subordinados se dirigían hacia la comida con mayor probabilidad cuando el explotador dominante se alejaba, incrementando por tanto la distancia entre ambos cerdos, y también cuando los dominantes se encontraban más lejos de la fuente de comida que los subordinados. Los cerdos son animales sociales y tienen la capacidad de discriminar entre distintos individuos en base a diferentes fuentes de información. Además, hoy sabemos que pueden adquirir información unos de otros en contextos de búsqueda de comida y recurren a distintas estrategias para mantener el privilegio sobre el acceso a fuentes de comida. Veamos ahora cómo la práctica ganadera puede interferir sobre las dinámicas sociales de estos individuos, lo que a su vez puede ser un foco de malestar para los mismos. Tras el destete, la madre, que ha estado confinada en una jaula paridera, regresará a un corral junto con otros individuos. Cuando se juntan individuos desconocidos, como sucede de manera regular en granjas porcinas, luchan vigorosamente, causando problemas de bienestar y productivos. Este comportamiento probablemente refleja una tendencia evolutiva por impedir que intrusos entren en el grupo familiar e indica que los cerdos discriminan entre individuos del grupo e individuos ajenos al grupo. Por otro lado, los lechones serán transferidos y mezclados con lechones de otras camadas, lo que genera estrés y puede conducir a agresiones. Esta mezcla de individuos suele ser abrupta e implica que diferentes individuos desconocidos sean juntados en un mismo corral. En los sistemas ganaderos convencionales, el destete es un evento estresante que tiene lugar aproximadamente a las 4 semanas de vida. Los lechones son separados de manera abrupta de la cerda, de privación maternal. Sus dietas cambian de una dieta predominante basada en leche a una dieta exclusivamente basada en comida sólida, y a menudo son mezclados con cerdos desconocidos en un nuevo entorno, en el que también pueden ser expuestos a restricción espacial. Mezclar lechones tras el destete casi siempre conduce a interacciones agresivas con lesiones severas como resultado. El comportamiento social es, por tanto, considerado un factor de riesgo que puede ser fuente de focos de malestar en las explotaciones. Aprovechando que estamos hablando de los focos de malestar en la práctica ganadera que emergen como consecuencia de las necesidades sociales de estos individuos, vale la pena recordar que más allá de las necesidades transversales, estos animales presentan individualidades, ¿no? De manera que su paso por las granjas y el matadero queda condicionado por la personalidad de cada uno de estos individuos. Veamos un ejemplo de cómo esta interacción, ¿no? Cómo esta interacción entre las interacciones sociales entre individuos y los focos de malestar en la práctica ganadera quedan reflejados por un estudio publicado en el 2015. Un estudio publicado en 2015 y realizado en la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de Pensilvania, analizó cómo reaccionan las cerdas cuando son desplazadas por los pasillos de la explotación en función de la personalidad de cada una. En realidad el estudio es mucho más amplio, pero voy a centrarme en este aspecto en concreto. En este estudio se analizaron los comportamientos agresivos y sociales en 46 grupos de cerdas, así como su reacción ante la aproximación de un humano o su reacción ante el manejo, entre otros aspectos. Las cerdas que más evitaban la proximidad y el contacto humano y que más se resistían a ser desplazadas por un pasillo presentaban lesiones más severas en las regiones posteriores del cuerpo. Los investigadores realizan la siguiente afirmación al respecto. Puede sugerirse que las cerdas de este estudio, que gastaron energía en evitar la proximidad humana y el contacto físico, hayan evitado también de forma activa la aproximación de congéneres huyendo de estos y por tanto exponer la parte posterior de su cuerpo a potenciales cerdas agresivas. En este episodio nos hemos centrado en datos relativos a las vidas sociales en cerdos. Además hemos visto cómo estas vidas sociales pueden ser un factor de riesgo en las explotaciones ganaderas. De hecho, en el siguiente episodio nos centraremos en analizar algunos de los focos de malestar en las granjas a través de las historias de algunos de los residentes del santuario. Finalmente, en el último episodio, analizaremos algunos datos sobre las relaciones interespecies, sobre relaciones que se dan entre cerdos y seres humanos. Es difícil y vale la pena entender a los animales que designamos como comida. Por un lado,
Llenamos nuestras mesas familiares y restaurantes de miles de millones de individuos anónimos. Por otro lado, sabemos que los animales perciben y a veces sufren, aprenden y a veces aman, piensan y a veces reflexionan. Sus vidas importan para ellos y deberían importarnos a nosotras también. ¡No es justo! ¡Quiero vivir!